Buenos días a todos ustedes y bienvenidos nuevamente a esta sesión científica de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines, que en esta ocasión la hace junto con el Instituto Valenciano de Oncología, con quien colaboramos y es una de las entidades patrocinadoras desde hace ya varios años de nuestra institución, lo cual queremos dejarlo expreso y público nuestro agradecimiento como academia hacia esta conocida institución valenciana. Todos los años solemos hacer algún acto conjunto entre las dos instituciones y en esta ocasión pensamos y propuso el doctor Carlos Guillén Barona, que como saben es el jefe de servicio de dermatología de esa institución y al mismo tiempo académico de número de nuestra academia, el hablar sobre novedades del cáncer de piel y melanoma. En realidad se ha hablado ya en varias ocasiones del problema del melanoma, en el día del euromelanoma también, que estamos en este principio de verano, que es la puerta de entrada de la mayor irradiación solar en nuestro ambiente y que además es la que la gente, nuestros conciudadanos en todas las edades reciben, bueno, diría yo, recibimos con más gusto, porque no solo entraña el tomar el sol, sino también entraña que estamos de vacaciones. Y eso siempre es agradable, creo. Bueno, la realidad es que también las vacaciones tienen sus riesgos, tienen sus problemas, sus peligros, y uno de ellos es precisamente este, el exceso de irradiación solar que va a afectar a nuestra epidermis y también a nuestra dermis, pero fundamentalmente a nuestra epidermis, y va a condicionar la posibilidad de aumentar el riesgo de cáncer de piel. Y es importante el tener el concepto de cáncer de piel porque no solo es el melanoma el que afecta a nuestra epidermis, sino que son las lesiones precancerosas, las queratosis solares, o llamadas queratosis actínicas, son los epiteliomas vasocelulares, que es paradójicamente el cáncer más frecuente de la piel, y son también los epiteliomas espinocelulares, por no decir otras formas más inusuales, como puede ser los llamados tumores de Merkel o el dermatofibrosarcoma protuberans, ambos todos ellos relacionados con la irradiación solar y con el fototipo. Bien, no es misión mía el entrar en estos detalles, sino el de introducirles a los ponentes que estamos en esta mesa. Tenemos al doctor Carlos Guillén, que es el que va a hacer la introducción, y yo creo que lo mejor es que tú hagas también la introducción de cada uno de ellos. Así pues, conociendo ya al doctor Guillén, yo le cedo la palabra para que él haga la introducción de esta mañana. Muy bien. En primer lugar, agradecer a nuestro presidente, el profesor John Barr, otro año darnos la oportunidad de hablar en esta época preestival de la campaña del euromelanoma. Hemos este año cogido componentes todos del Instituto Valenciano de Oncología, el doctor Carlos Serra, miembro del Servicio de Dermatología, es un líder nacional en todo lo que es tratamientos fotodinámicos, tratar el cáncer de piel mediante el uso de ciertas lámparas y fotosensibilizantes. El doctor Onofre San Martín es ponente inexcusable. La semana pasada estuvimos en el Congreso Nacional en Madrid y puedo decir que fue quizá el ponente que más veces fue requerido para dar ponencias oficiales en el Congreso. Ha hecho el ensayo clínico de lo que va a presentar sobre las nuevas terapias biológicas en el carcinoma vasocelular avanzado. En fin, y es sin duda un líder en la materia. Y la doctora Virtudes Soriano, miembro del Servicio de Oncología del IVO, es la que lleva en el IVO los melanomas, es la madre de todos los melanomas de Valencia, en el sentido de que ya tenemos, no que la origine, la madre, la persona que trata con cariño maternal a todos estos pacientes que, gracias a Dios, como ella nos va a contar, están teniendo muy buenas noticias. Y como ya he dicho, agradecer al profesor John Barr pues, que nos haya dado la oportunidad de participar. La obligación que tengo va a ser muy breve, es decir, que por qué estamos aquí. Soy el coordinador de la campaña del euromelanoma y me obligan
hablar un poco de en qué consiste la campaña del euromelanoma. Esta campaña euromelanoma empezó en el año 1999 en Bélgica, dentro de la Academia Europea, y consiste en una campaña que tiende a concienciar a la sociedad sobre la importancia de hábitos saludables y sobre todo screening de la población para conseguir el diagnóstico precoz de los cánceres de piel. Participan 31 países de toda Europa, colaboran todas las organizaciones oncológicas y concretamente dermato-oncológicas de Europa, y es un proyecto primordialmente de salud pública, como hemos dicho, que tiende a la educación sanitaria y, como sabréis, ya lo comentaré, es también una iniciativa altruista de todos los dermatólogos a los que se les solicita que una semana de su año se dedique a ver la piel de todas aquellas personas que lo soliciten. Participan todos estos países que ven aquí, y el concepto de euromelanoma, que al ser el melanoma el tumor de peor pronóstico en la piel, se ha extendido no solamente al melanoma, sino a todos aquellos tumores epiteliales como son el epidermoide y el vaso celular, que, como ya hemos hablado otras veces, es el tumor más frecuente del organismo. Y tiene como dos fases: una fase de prevención primaria, que tiende a evitar el desarrollo de la enfermedad, a educar al personal con hábitos saludables, evitar las quemaduras solares, etcétera, etcétera, y una fase secundaria que lo que lleva es a ver cómo una lesión en su fase de inicio puede ser un melanoma. Es una información sobre la autoexploración de estos pacientes. En España, ahí fuera tienen folletos, y si faltan yo les traeré folletos donde explican todo esto que les vamos a explicar aquí, porque lo más importante es la autoexploración. Es decir, si todo el mundo supiéramos explorarnos la piel y ver cómo empieza un melanoma, nadie se moriría de melanoma, porque el melanoma empieza en la piel y es fácil de ver teniendo la vista un poco educada para detectarlo a tiempo. En estos folletos, y como digo, les podemos dar aquí a la salida, pues explicamos todos estos signos precoces del cáncer de piel. Y estos son los principales mensajes: que el bronceado no es un síntoma de salud y no debería serlo de belleza. Nadie debería morir de cáncer de piel, puesto que depende de nosotros o de quien nos mire la piel saber cómo empieza un tumor. Se debería consultar por cualquier lesión que cambie, sea antigua o de nueva aparición. O sea, la palabra cambio en este tema es clave. Cualquier cosa que cambie en nuestra piel debe ser motivo de consulta. La piel perdona pero no olvida, es decir, las quemaduras que vayamos acumulando a lo largo de nuestra vida se van a pagar a lo largo en el resto de nuestros días, con distintas lesiones que pueden ocurrir, y existen diferentes tratamientos para lesiones únicas o múltiples que no requieren cirugía, como ahora en un momento van a ver. El servicio de dermatología, que aquí les he puesto una foto, estamos encantados de poderles recibir. Tienen esta semana, del 5 al 9 de junio, que es la semana propiamente del euromelanoma, donde tienen una dirección de página web para poderse inscribir y un teléfono que de forma gratuita se les revisará aquellas lesiones que consideren o tengan, después de esta charla, salgan con dudas, decir, uy, pues esta peca nadie me ha dicho si es buena o mala. Pues llamando a ese teléfono, y si no, ya les digo, el Instituto Valenciano de Oncología, estaremos encantados de recibirles, aunque no haya campañas ni aunque no haya nada, porque, como saben, el Instituto Valenciano de Oncología siempre ha hecho esta labor desde sus inicios. O sea que gracias al IVO, gracias a la Fundación Piel Sana, Euromelanoma, y esto es una foto que he querido ponerles porque la semana pasada tuvimos un curso de residentes europeos donde vinieron a formarse en el IVO en técnicas de curación de cáncer de piel, en el cual en este momento somos líderes no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en España y quizá en Europa, porque había personas de 15 nacionalidades distintas que vinieron becados por la Academia Europea para formarse en este centro, donde ahora pues toda su ayuda sería bienvenida. Muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente, que va a ser el doctor Carlos Serra. Que es académico correspondiente, porque el año pasado ganó el premio hace 2 años, el premio de la Real Academia.
Bueno, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Medicina la invitación este año para hablar de luz y cáncer de piel. Es para mí un honor volver aquí, como ha dicho el doctor Guillén. Bueno, hace un año se me nombró académico correspondiente. Y bueno, agradecer también al profesor John Barr, profesor mío de aquí, de esta facultad, y para mí siempre es muy gratificante volver a esta casa. Bien, cuando el doctor Guillén me propuso hablar en este foro tan importante, me propuso el tema de luz y cáncer de piel, y yo le dije, bueno, tendrá que ser sol y cáncer de piel, o radiación ultravioleta y cáncer de piel. Y dice, no, tiene que ser de luz y cáncer de piel. Y bueno, yo espero hacer una charla que les sirva y vamos a hacer, digamos, un círculo desde el origen del cáncer de piel y cómo se puede curar. Y para esto, pues bueno, partimos de la base que el sol, todos lo sabemos, tiene muchas connotaciones negativas para todos. Sabemos que produce cataratas, produce quemaduras solares, produce muchos problemas en la piel, pero también es un factor que nos proporciona multitud de beneficios, ¿no? Sabemos que gracias al sol podemos ver, porque proporciona la luz visible, es bueno para los huesos por la síntesis de vitamina D, nos produce pues, cierto efecto euforizante, el calor muy importante, y también para determinadas enfermedades como la tensión arterial, incluso para tratar enfermedades de la piel. Por lo tanto, habría que buscar pues un equilibrio, ¿no? Un beneficio entre lo que supone pues toda la radiación que produce el sol. Y en este sentido es importante, a la hora de conocer tanto las cosas buenas como las cosas malas que produce el sol, pues ir realmente a todo el espectro de luz que produce el sol, desde los rayos gamma hasta las últimas ondas que produce, con un espectro muy amplio. Y nos vamos a detener sobre todo en lo que es la radiación ultravioleta y la luz visible, que son realmente los que a nosotros como médicos nos interesa a la hora de tanto producir lesiones malas como curarlas, ¿vale? Entonces tenemos la radiación ultravioleta, las A, las B y las C, y luego todo el espectro de color, que es muy interesante. Bien, sabemos que la radiación ultravioleta supone exclusivamente el 5% de toda la radiación que desde el Sol llega a la Tierra, ¿no? Y sí que sabemos, y esto está bien claro, ya lo ha anticipado tanto el profesor John Barr como el doctor Guillén, que producen cáncer de piel, eso es indiscutible. Pero tenemos la luz visible, que llega en un porcentaje mucho mayor, el 40% de la radiación del Sol que llega a la Tierra, con una longitud de onda mayor, y en este sentido, pues bueno, es capaz de tratar ciertos cánceres, ¿no? Y eso mi charla va a ir sobre todo en estos dos aspectos. Y luego la luz infrarroja, que es la que más llega, el porcentaje que más llega, que produce calor, con todos los beneficios que eso supone. Bien, entonces, centrándonos en la radiación ultravioleta, pues bueno, tenemos la radiación ultravioleta A, que de ese 5% que llega a la superficie de la Tierra, la ultravioleta A es el 4,7%, la ultravioleta B es un porcentaje mucho menor, es una radiación con más energía y más agresiva quizá, y la C, que sería mucho más agresiva, pero toda se queda en la capa de ozono y a la Tierra no nos llega nada, un porcentaje cero. Bien. De la radiación ultravioleta A, pues bueno, sabemos que es más constante a lo largo del año, que en principio es capaz de atravesar tanto las nubes como el cristal, y ahora veremos que eso tiene ciertos pues bueno, factores que habría que cuidar, y penetra más profundamente, tiene una longitud de onda mayor y penetra más profundamente. Y la radiación ultravioleta B no pasa por el cristal, es variable según las estaciones y las condiciones meteorológicas y según también la hora del día, y tiene también unas connotaciones. En cuanto a pues, los efectos nocivos, los rayos ultravioleta A está bien reconocida que produce envejecimiento de la piel. Y los rayos ultravioleta B, sobre todo, quemaduras en la piel, eritema y quemaduras solares. Y eso ya lo ha anticipado el doctor Guillén. Las quemaduras solares en la infancia es un factor de riesgo muy reconocido para el cáncer de piel. Los pacientes que se les diagnostican melanomas o carcinomas epidermoides en la edad adulta, pues nos aseguran que llevan muchos años sin ir a la playa, llevan muchos años sin exponerse al sol, pero sí reconocen que de pequeñitos se ponían como una gamba cada vez que se exponían al sol. Y es precisamente esos acontecimientos los que han marcado los cánceres futuros. Miren esta paciente, esta es una señora taxista francesa, y como podemos ver, pues bueno, hemos dicho que los rayos ultravioleta A atraviesan los cristales, y esta es la cara que estaba expuesta a la ventanilla de su taxi que llevaba conduciendo toda su vida, y fíjense la diferencia con la otra cara. Los rayos ultravioleta A producen un fotoenvejecimiento evidente. O este otro paciente que lleva boina durante toda su vida, bueno, casi toda su vida, mejor dicho,
Y vemos cómo la zona que está protegida del sol es una piel blanca, una piel limpia, en cambio la zona que ha estado expuesta de manera crónica pues tiene arrugas, tiene manchas y tiene un fotoenvejecimiento crónico producido, repito, por los rayos ultravioleta A. En cambio los ultravioleta B producen esto. Son daños mucho más agudos, como son las quemaduras y el eritema solar, y ya no solo es las molestias que pueda producir de forma inmediata y los días sucesivos a estas quemaduras, sino que es un factor, como digo, muy importante a la hora del desarrollo del cáncer de piel. Pero además del envejecimiento de la piel y de las quemaduras, ya se ha anticipado, pues bueno, tanto los rayos A como los rayos ultravioleta B producen cáncer de piel. Producen las queratosis actínicas, como ya ha dicho el profesor John Barth, cáncer de piel, no melanoma, y sobre todo el temido melanoma, que es realmente de los tres el que mayor potencial metastásico tiene. ¿Cómo actúan los ultravioleta B? Está muy demostrado que de los dos, los rayos ultravioleta B producen cáncer porque son capaces de forma directa de producir mutaciones en el ADN de las células, tanto de los queratinocitos como de los melanocitos de la epidermis. La radiación ultravioleta produce los famosos dímeros de pirimidina, que son hasta 3 veces con más potencial mutágeno y con una capacidad de reparación mucho menor que el ADN normal. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, no se conocía tanto que los rayos ultravioleta producían también cáncer de piel, ya se sabe que de un mecanismo diferente a los ultravioleta A, pero mediante el estrés oxidativo, mediante la formación de radicales libres que según una proteína si son capaces de ir al ADN y dañarlo, un efecto mucho más prolongado, pero están también muy relacionados con el cáncer de piel. Por lo tanto, tanto los ultravioleta B, sobre todo, pero también los A con un mecanismo diferente, producen cáncer de piel. Pero bueno, no siempre que la radiación ultravioleta da a la piel y produce lesiones en el ADN se desarrolla un cáncer de piel, porque si no sería muy difícil vivir, sobre todo en estas zonas del mundo. Tenemos el guardián del genoma, que es la proteína, la P53, que está muy desarrollada y muy estudiada, que es capaz de determinar ciertas mutaciones incipientes en el ADN. Cuando las determina, pues, digamos, la célula entra en apoptosis. La apoptosis es lo que se llama la muerte celular programada, el suicidio de las células. Es un mecanismo por el cual, bueno, pues cuando se detecta una pequeña mutación, antes de que ésta progrese y produzca un cáncer, pues se detiene mediante la muerte. Sin embargo, si continúa la radiación ultravioleta, cuando esta mutación se origina precisamente en la P53, si esta radiación ultravioleta continúa, se producen unas segundas mutaciones a partir de las cuales pues, se produce una infiltración y una proliferación clonal de o melanocitos o queratinocitos capaces de producir una verdadera neoplasia, un verdadero cáncer. Hoy en día se sabe y se ha reconocido un término desde hace pocos años, que es el término de campo de cancerización. La radiación ultravioleta no hace una única mutación a partir de la cual se desarrolla un cáncer. La radiación ultravioleta en una piel fotoexpuesta de manera crónica produce daños moleculares, histológicos y citológicos comunes a lo que acaba siendo un carcinoma epidermoide. Esos daños también los encontramos en lo que son queratosis actínicas o incluso en piel normal. Por lo tanto, esto que es un campo de cancerización, una zona habitualmente expuesta de manera crónica al sol, hay que tratarla toda. O sea, ya no se tratan las lesiones puntualmente, sino la tendencia es a tratar una zona amplia de piel, precisamente para evitar el desarrollo de tumores y carcinomas vasocelulares y carcinomas epidermoides. Todo esto son pacientes con un campo de cancerización, tienen queratosis actínicas, tienen algún carcinoma vasocelular, es posible que algún carcinoma epidermoide ya infiltrativo. Por lo tanto, tratar esto de forma puntual con cirugía o con métodos exclusivos donde vemos lesiones no sería posible. Tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, todos estos son tratamientos conservadores para el campo de cancerización, pero yo me voy a centrar en dos. Bueno, es importante la fotoprotección, pero en este sentido voy a hablar sobre todo de terapia fotodinámica, un poco para cerrar la charla y para ver cómo la luz a veces también es capaz de tratar cáncer de piel. En cuanto a la protección, pues bueno, lo más importante, aunque parezca una cosa muy evidente, son los métodos más de barrera físicos, ¿no? O sea, protección solar con gorras, con ropa, pero lo más importante, y esto ya salió publicado en la prestigiosa revista en el New England ya hace muchos años, el uso de queratosis actínicas ya no solo previene quemaduras y previene lesiones a corto plazo, sino que el uso de protecciones solares es capaz de prevenir y también de tratar el campo de cancerización, las queratosis actínicas. Por lo tanto, sería el primer tratamiento para evitar y para curar el campo de cancerización.
Los filtros solares existen tres tipos. Yo esto voy a explicar un poco para después que se entienda la terapia fotodinámica. Los filtros solares pueden ser químicos, que son unas moléculas que absorben la radiación ultravioleta. Pueden ser físicos, que son una serie de sustancias que no la absorben, sino que hacen que se refleje. Serían pequeños microcristales que hacen que la luz no penetre dentro del epitelio y no pueda dañar el ADN. Y los hay, pues, organominerales, digamos, serían una mezcla de los dos, que sean químicos y físicos. Bien, pues bien, la terapia fotodinámica, existe mucha bibliografía y mucha experiencia. Es una técnica que precisa de la aplicación de un fotosensibilizante en oclusión durante 3 horas y posteriormente, y aquí viene la gracia de la charla, se aplica una fuente de luz artificial. Una fuente de luz que ahora veremos que puede ser de diferentes colores. El problema es que durante esa iluminación produce dolor, pero es muy eficaz. Es un tratamiento que es muy eficaz. Trata, pues dependiendo de las series y del tipo de cáncer que se trate, pues de un 70-90% de los casos se resuelven con este tratamiento. Para conocer su mecanismo de acción, tenemos que ir a la mitocondria para ver la formación del grupo hemo. Bien, todas las enzimas que están previas a la formación del grupo hemo funcionan y se activan siempre que haya su metabolito previo. Menos esta enzima, la ferroquilatasa, es la única que dentro de esta cascada metabólica se satura, de tal forma que si de forma exógena producimos o administramos, en este caso, el ácido aminolebulínico, pues hemos dicho, todas las enzimas van funcionando, van produciendo el producto posterior, hasta esta que al saturarse se acumula el metabolito previo, que es la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 tiene dos características principales. La primera es que tiene una fluorescencia muy importante, de color rojo coral, y eso nos puede dar, sería objeto de otra charla, nos puede dar información en cuanto al diagnóstico. Pero lo más importante de esta protoporfirina 9 es que con longitudes de onda especiales, al estimularla, produce daño celular por muchos mecanismos. Esto es cómo funciona la terapia fotodinámica. Produce un daño directo y sobre todo también daño indirecto para destruir las células donde se ha acumulado esta protoporfirina 9. De tal forma que, ¿qué tipos de luz empleamos? Pues bueno, aquellas luces que sean capaces de penetrar. Estamos hablando del espectro visible, esto hemos dicho antes que es la luz ultravioleta, que sea capaz de penetrar en profundidad y al mismo tiempo que sea capaz también de excitar a las protoporfirinas. La protoporfirina 9, que es la que hemos dicho que al excitarse con una luz produce la muerte celular. Estos son casos de pacientes tratados con terapia fotodinámica, un campo de cancerización evidente, con muchas queratosis actínicas, con muchos carcinomas epidermoides in situ, y esta es la acumulación de la protoporfirina 9 después de 3 horas de acumulación, y esto con una sola sesión, como la respuesta es muy buena. Otro paciente con 3 horas de incubación, la protoporfirina 9 acumulada y la respuesta muy buena. Estos tratamientos nos permiten con una única sesión tener al paciente controlado durante mucho tiempo. Otro paciente con mucha carga, mucho daño solar, muchas lesiones en la piel, y con una sola sesión, pues bueno, el manejo es bastante bueno y la resolución de todos estos epiteliomas espinocelulares, pues bueno, se han resuelto. O en el tronco, un paciente trasplantado, que son pacientes con la posibilidad de desarrollar muchos carcinomas cutáneos, pues bueno, con una sola sesión se maneja muy bien. Ya no solo lesiones de campo de cancerización, es una enfermedad de Bowen, que es un tipo de carcinoma epidermoide, y en este caso se necesitan varias sesiones, el acúmulo de la protoporfirina 9, que como he anticipado antes puede dar también un valor en cuanto al diagnóstico. A mayor fluorescencia sabemos que la lesión es más metabólica y es probablemente, a diferencia de la piel sana, al haberse acumulado protoporfirina 9 tenemos el diagnóstico de que es una lesión mala, y con 2 sesiones, pues bueno, ya no solo el resultado oncológico que se ha resuelto, sino también el resultado estético, que en ocasiones también es importante, como por ejemplo esta oreja, donde pues bueno, hasta hace pocos años se recurría exclusivamente a la cirugía, y como con terapia fotodinámica, pues bueno, con 3 sesiones el señor, aparte de tener resuelto su carcinoma epidermoide, pues bueno, desde el punto de vista estético y bueno, o funcional quizá también la oreja, pues se ha resuelto bien. Y lesiones también de queilitis actínica en los labios, pues bueno, es una herramienta muy importante con la lámpara de luz roja. ¿Cómo se hace la terapia fotodinámica? Pues este paciente primero se quitan las costritas para penetrar bien el fotosensibilizante, se prepara así la zona a tratar, se aplica el fotosensibilizante. Hoy en día hay 2 fotosensibilizantes comercializados, se deja en oclusión 3 horas y posteriormente con las lámparas, aquí en España, bueno, en Europa tenemos una lámpara de 630 nanómetros, que es la que emite luz roja. En Estados Unidos se utiliza la luz azul, y el problema durante estos 8 minutos
es el dolor. Durante estos 8 minutos que dura la iluminación, la cara del paciente ya se puede un poco adivinar que lo pasan mal. Se recurren a técnicas como, pues bueno, hay láseres de sprays de agua termal, perdón, infiltraciones con anestesia local, ya publicamos hace tiempo la infiltración troncular, que bueno, el paciente lo puede tolerar mejor, pero desde hace ya unos años, este fue el primer artículo ya hace varios años, donde se hipotetizó que realmente utilizando luz solar, en la cual tenemos todo el espectro que es capaz de activar las protoporfirinas y producir la muerte celular, pues bueno, se hipotetizó que utilizando luz solar, que al fin y al cabo tiene toda la luz, no hace falta utilizar una lámpara roja o una lámpara azul, pues bueno, tiene toda la luz del espectro visible, y además, en lugar de acumular la protoporfirina 9 y a las 3 horas con una gran carga de protoporfirina 9 es cuando se le da la luz roja y produce una muerte y una necrosis celular, que es lo que duele, pues bueno, si se va acumulando poco a poco la protoporfirina 9 y al mismo tiempo que se acumula se recibe luz solar, pues probablemente produciría menos dolor. Y esto es lo que se concluyó en este primer ensayo, que fue un estudio piloto con 20 pacientes, y bueno, se vio que la zona donde se recibía terapia fotodinámica convencional producía mayor reacción local y dolía más que aquella que se recibía luz solar. A partir de entonces se pusieron en marcha 2 ensayos clínicos en el mundo, uno en Europa y otro en Australia, donde se quería comparar que la terapia fotodinámica con luz de día por lo menos no era inferior en cuanto a eficacia a la terapia fotodinámica convencional, pero que sí era superior a la terapia fotodinámica en cuanto a seguridad, producía menos dolor. Hubo muchos participantes, nosotros participamos aquí en el IVO, tenéis al doctor Guillén en verano, un paciente del ensayo, y esto fue objeto de varias publicaciones, en la cual, pues bueno, nosotros como participantes también fuimos firmantes de ese trabajo, en los cuales se concluyó, lo primero, tanto en el estudio australiano como en el europeo que participamos, que realmente la terapia fotodinámica con luz solar no es inferior en cuanto a eficacia, independientemente de cómo era el día, si era un día soleado, medio nublado o incluso con nubes, porque como hemos dicho, la radiación ultravioleta, la luz solar, perdón, penetra y es capaz de atravesar las nubes, por eso un día nublado, está nublado, pero nosotros seguimos viendo, seguimos diferenciando colores, con lo cual no es, bueno, no, se puede utilizar la terapia fotodinámica con luz de día, aunque sea un día nublado. Y en cuanto al dolor, pues bueno, de manera significativa y muy evidente, en las zonas donde se recibía la terapia fotodinámica con luz de día, tanto en el estudio australiano como en el europeo, pues bueno, era significativamente mucho mejor tolerado. Incluso, bueno, se les preguntó a los pacientes y la posibilidad que realmente quisieron repetir, pues bueno, la mayoría quisieron repetir la luz de día y no tantos pacientes la terapia fotodinámica convencional. Por lo tanto, se concluyó que bueno, la terapia fotodinámica, pues para tratar queratosis actínicas, pues bueno, no era inferior a la terapia fotodinámica convencional, pero era prácticamente indoloro. A partir de ese momento, pues bueno, realmente se tuvieron que reunir en cada país para, digamos, hacer un protocolo de acuerdo con las condiciones meteorológicas de cada país para realizar la terapia fotodinámica. Nosotros nos reunimos en Madrid, pues un comité que decidimos y hicimos un documento de consenso y publicamos de cómo realizar la terapia fotodinámica para tratar el cáncer de piel o el carcinoma de epidermo in situ, las queratosis actínicas, en España. ¿Cuándo? Pues bueno, en principio, menos cuando llueve y cuando nieva, en principio se podría tratar en cualquier momento. Eso es lo único que no llueva y que no nieve en España, pero bueno, eso tampoco es habitual. En la temperatura, pues bueno, un poco de sentido común, que no haga frío, pero tampoco calor, porque al fin y al cabo el paciente va a tener que estar un rato recibiendo luz solar. En Europa se han diseñado una serie de cabinas, pues bueno, porque no en Europa disfrutan de la meteorología que tenemos aquí, pues bueno, son cabinas que les permite estar con cierta temperatura agradable y al mismo tiempo recibiendo luz solar. Pero lo habitual aquí en España es que un paciente no hace falta exponerse al sol directamente, es luz solar, digamos, luz visible, sol y sombra. En cuanto a la latitud, pues bueno, esto es el resumen de la radiación que se necesita para que el efecto fotodinámico tenga protagonismo. Esta es la línea, la mínima cantidad que es necesaria para que sea eficaz el tratamiento. En muchos países y en muchas ciudades de Europa, en determinados meses no se alcanza esa energía, pero en España, en todas las ciudades donde se ha estudiado, que son en todas,
durante todos los meses del año se tiene una mínima energía suficiente para ser eficaz, por lo tanto puede ser en cualquier época del año. Pero bueno, ¿en qué hora? Pues bueno, de 10 a 6 de la tarde aproximadamente, pero siempre un poco con el sentido común, ¿vale? Y dependiendo de cómo haya salido el día. Bien, ¿cómo se hace? Pues bueno, en primer lugar, al paciente se le aplica un protector solar, porque parecería un poco paradójico decirle a un paciente que las lesiones que se le han producido por el sol y ahora se va a tomar un rato el sol. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica un protector solar, pero que sea un protector químico, de los que hemos explicado. Los químicos sí que penetra la luz y es capaz, la luz visible, que es la que nos interesa para tratar, sí que es capaz de penetrar. En cambio, pues bueno, si un fotoprotector el paciente no recibe ultravioleta, que es, digamos, la radiación que produce el cáncer de piel y las lesiones malignas, pero sí que penetra la luz visible. Hay que ponerle durante 15 minutos hasta que se absorba. Posteriormente se hace un pretratamiento para retirar las costras, la parte de los carcinomas o de las queratosis actínicas más superficiales. Se aplica la crema y a los 30 minutos el paciente se va de la consulta. Se va de la consulta durante aproximadamente 2 horas, siempre recomendando que lo haga en un lugar y un espacio abierto, independientemente de que haya luz, sombra o no sombra, pero que no se ponga cerca de un edificio o debajo de un toldo donde sí que no llegaría la luz visible. Y por último, pues bueno, luego el paciente habitualmente acude a la consulta para retirarle los restos de crema y para ver si ha tenido algún efecto secundario. Miren, este es el primer paciente que nosotros tratamos en el IVO y lo hicimos de una forma un poco, pues bueno, sobre la marcha, porque después de incubarle durante 3 horas la crema en las 2 mejillas, la zona de la izquierda donde le aplicamos la luz con la lámpara roja convencional, el paciente no quiso hacerse la otra cara. Entonces dijimos, bueno, pues vaya que le dé la luz de día. Y entonces, pues bueno, a los pocos días vino el eritema, la reacción local en la zona donde hicimos la terapia fotodinámica convencional es evidente y mucho menor en aquel que el paciente estuvo durante 2 horas, recibiendo luz solar. Pero la respuesta fue realmente buena en los dos sitios. Después de este primer paciente, pues bueno, hemos recogido muchos más pacientes. Estos son casos que posteriormente se han publicado y como, pues bueno, una técnica que realmente inicialmente era dolorosa, pues se ha, digamos, variado la forma de hacerlo para, manteniendo la eficacia, producir al paciente mucha más satisfacción. Con lo cual, para terminar, pues bueno, sabemos todos que el sol es fuente de luz con importantes beneficios para la salud y para todos, pero la radiación ultravioleta pues puede producir cáncer de piel. Sin embargo, pues dentro de toda la radiación que produce el sol, la luz visible puede ser una herramienta también útil para la prevención y el tratamiento. Muchas gracias. Tendremos la discusión al final. ¿Sigues tú? Bueno, a continuación el doctor San Martín nos va a hablar de los avances en el tratamiento del carcinoma vasocelular. Quiero agradecer al profesor John Bart su amable invitación, al doctor Carlos Guillén por organizar esta mesa sobre tratamiento del cáncer de piel. Quiero agradecer también la presencia de nuestra directora general en la audiencia y a los compañeros que han venido a ver esta presentación. El carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en el organismo humano. Es un tumor muy prevalente. En España se ha calculado en diferentes estudios, uno muy reciente, una incidencia en torno a 280 casos por 100.000 habitantes y año. Eso quiere decir que, extrapolando una población como la española, es que este año se diagnosticarán entre 80.000 y 100.000 pacientes de carcinoma vasocelular, solo este año. De los que estamos en esta sala, calculando una prevalencia, que es de en torno en la Comunidad Valenciana el 30%, pues si somos unos 50 personas, pues aquí hay 3 personas que van a tener un carcinoma vasocelular este año. Es decir, que es una enfermedad muy frecuente. Ya los hemos tenido. Muy bien, algunos los han tenido, como digo.
este tumor tan prevalente supone un problema de salud muy importante y supone un problema económico muy importante, porque los pacientes, lógicamente, cuando tienen un tumor maligno debe ser tratado. Existen diferentes alternativas que no vamos a revisar en detalle, técnicas quirúrgicas y técnicas no quirúrgicas. La idea de esta presentación de hoy es hablar del avance más reciente que hemos tenido para tratar algunos de estos enfermos con enfermedad no tratable por los métodos normales. Vamos a hablar en concreto de un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la vía del erizo. La mayor parte de los pacientes vienen a la consulta con lo que llamamos carcinoma vasocelular de bajo riesgo. Esos tumores se llaman así porque tienen poco riesgo de recaer después de haberlos tratado. Después de haberlo tratado por un método muy sencillo. Muy sencillo. El método de tratamiento, histológicamente, estas variedades de carcinoma vasocelular se asocian fundamentalmente a una histología que es de poca agresividad. La forma más frecuente es lo que llamamos carcinoma vasocelular nodular. Es una lesión que tiene tendencia a estar muy bien delimitada. Esto es la dermis, aquí está el tumor, son lóbulos muy bien delimitados, no tiene tendencia a extenderse de forma excéntrica, es decir, que el tumor es lo que vemos, no se va más allá. Ese tumor se puede tratar de forma sencilla. O este otro tumor, que es otra variedad de vasocelular nodular que tiene una diferenciación adenoide, que es más bien una curiosidad. Estos tumores no se extienden más allá de lo que vemos. O este, que se llama carcinoma vasocelular superficial, porque el tumor cuelga de la epidermis, no invade en profundidad la dermis. Es también muy sencillo de tratar por métodos que además no suelen dejar cicatriz, como la terapia fotodinámica. Un buen tratamiento de los carcinomas vasocelulares superficiales es la terapia fotodinámica. En ocasiones son pigmentados, pero también siguen compartiendo esta característica de ser una tumoración muy bien circunscrita que no se extiende más allá de lo que vemos clínicamente. Esto, por tanto, mediante una técnica quirúrgica sencilla, que puede ser el curetaje, electrocoagulación, una cirugía convencional o incluso tratamientos de tipo médico que no requieren intervención quirúrgica, no requieren hacer sangre al paciente, se pueden tratar. La forma más barata de tratar un carcinoma vasocelular es la electrocoagulación. Nosotros en el IVO recibimos residentes rotantes 2 al año, 2 al mes, 2 cada mes durante todo el año. Y tenemos, pues eso, entre 20 y 30 residentes de toda España que vienen a rotar en nuestro hospital para ver cómo se trata el carcinoma vasocelular. Y la primera cosa que les sorprende es que muchos pacientes con un carcinoma vasocelular les hacemos esto. Llegan a la consulta, acuéstese, le ponemos anestesia, cureteamos el tumor y lo electrocoagulamos. Esto permite curar gran parte de los carcinomas vasocelulares, por una técnica cuyo coste económico pues, es realmente muy bajo. Sin embargo, hay otros carcinomas vasocelulares que no son lo mismo. Son tumores que ya no se comportan de esta forma tan sencilla. La variedad esclerodermiforme es un tumor que, como veis aquí, ya no podemos ver exactamente dónde empieza y dónde termina la lesión, ni siquiera clínicamente. Esto es una lesión retroauricular que no sabemos muy bien si vamos a operarlo, si tengo que cortar aquí o tengo que cortar más allá, porque yo no veo bien dónde empieza. Además, el tumor se extiende de forma excéntrica. Tiene tendencia, por su estroma más desmoplásico, más denso, a invadir en forma de cordones que se van de forma excéntrica y que de forma frecuente, cuando le haces una cirugía, te estás dejando tumor y el paciente va a volver dentro de un año con el tumor otra vez puesto, pese a que los ha intervenido anteriormente. Hay otras variedades que tienen agresividad. El carcinoma vasoescamoso tiene tendencia a queratinizar y se comporta como otro carcinoma de la piel, que es el carcinoma epidermoide, que es mucho más agresivo. Y en ocasiones tenemos pacientes que tienen la variedad que llamamos infiltrante, tumores que se originan, esto es un cuero cabelludo, pues un tumorcito que sería solamente una pápula, pero que veis, ven como penetra en profundidad, incluso por debajo del tejido celoso cutáneo, y llega a la galea, al cuero, a la parte del cuero cabelludo, y se mete en profundidad, llegando el fondo, o en ocasiones tienen la capacidad de extenderse a través de las terminaciones nerviosas, lo cual le proporciona una conducción al carcinoma vasocelular para irse mucho más allá de lo que vemos. Bueno, pues estos carcinomas vasocelulares de alto riesgo ya no se pueden tratar de forma tan fácil, requieren algo más, y ese algo más es cirugía con un margen amplio. Cuando hablamos de 5 milímetros y estamos pensando en una nariz, por ejemplo, pues 5 milímetros por un lado y 5 milímetros por el otro es 1 centímetro, aparte lo que mida el carcinoma vasocelular. Eso muchas veces quiere decir, le tengo a usted que quitar la piel de la nariz, o sea que es y además con el alto riesgo de que esto recaiga. Es preferible la técnica que se llama cirugía micrográfica de Mohs. Esa técnica consiste en tratar el carcinoma mediante una extirpación secuencial. Vamos quitando el tumor y vamos analizando los bordes a ver si lo hemos quitado entero. O la radioterapia, con
con la posibilidad de emplear un campo amplio para tratar el carcinoma vasocelular. Aquí tienen lo que es la cirugía convención, la cirugía de Mohs. Esto es un paciente con un carcinoma vasocelular en la cual no sabemos muy bien dónde empieza y dónde termina la lesión. Extirpamos inicialmente, eso lo mapeamos y vamos persiguiendo el tumor hasta que lo eliminamos por completo. Y en ocasiones, como ven, es necesario hacer defectos quirúrgicos muy grandes que requieren reconstrucciones completas. Este es un paciente de la doctora Beatriz Llombart, aquí presente también, con un cierre que quedó realmente estéticamente muy bien. Pero nos vamos a referir a un tipo de pacientes que requieren tratamiento mucho más complejo que estas técnicas quirúrgicas que les he hablado, que es el carcinoma vasocelular avanzado. Dentro del gran grupo de pacientes con carcinoma vasocelular, pues tenemos la gran parte de pacientes son los que hemos comentado, técnicas quirúrgicas, técnicas médicas, pero hay dos grupos, el que llamamos localmente avanzado o el que es metastásico. Estos pacientes con carcinoma vasocelular metastásico, se dice, en la Facultad de Medicina se aprende que el carcinoma vasocelular es una tumoración que solo tiene agresividad local, y es verdad, no tiene riesgo de dar metástasis, pero en medicina el nunca no existe. Un pequeño, muy pequeño porcentaje de carcinomas vasocelulares pueden llegar a dar metástasis en otros órganos. Ahora veremos cuántos, pero que son realmente muy pocos. U otros escapan a las posibilidades de tratarlos. Por ejemplo, esta es una paciente con un carcinoma vasocelular. Esta es la histología que les puse infiltrante en el cuero cabelludo, era esta. Esta es la extirpación que le hice yo personalmente. Una gran extirpación para eliminar el tumor, con márgenes negativos, pero en la cual durante la evolución se pudo ver esto, que es extensión intralinfática del carcinoma y cómo llegó a un ganglio en la mastoides. Este es un ganglio y esto es una tinción monoclonal que se llama BRP4, que tiñe específicamente las células de carcinoma vasocelular. O sea que en ocasiones el vasocelular sí que puede dar metástasis. ¿Y qué se asocia a que estos tumores se comporten peor? Pues miren, que se localicen en la zona alrededor del ojo, que afecten al plano óseo, cosa que, aunque parezca mentira, puede hacerlo, o que tengan invasión perineural. Los dermatólogos nos da bastante rabia que, en general en oncología, el carcinoma vasocelular sea contemplado como una enfermedad banal. El carcinoma vasocelular, en la mayor parte de las veces, es un tumor maligno que se cura de forma sencilla, pero eso no equivale a banal. Si uno banaliza un carcinoma, lo que le puede pasar es lo que vamos a ver a continuación, que lleguemos a tumores que no podamos tratar adecuadamente. Por ejemplo, estos tumores que pueden ser, no, esto no es nada, no se preocupe. Bueno, pues esto es un carcinoma vasocelular que afecta al plano óseo. Cuando lo extirpas, ves que el tumor está metido dentro del hueso. Esto es hueso y esto es la médula del hueso donde el tumor está metido dentro. Esto obliga a resecciones muy complejas, a rascar hueso, a quitar hueso, como en algunos pacientes. He intentado quitar las fotos más desagradables. Sé que algunas son desagradables, pues he quitado la mayor parte de ellas. Que conste, porque el doctor Guillén ha estado haciendo una censura previa de la charla para que les evitemos cosas desagradables. Pero tengo que decir que hemos limpiado todo lo que hemos podido. Pero, bueno, ¿cómo llaman, por ejemplo, la Asociación Británica de Dermatólogos al carcinoma vasocelular avanzado? Bueno, pues se define un carcinoma con un estadio inicial en el que las modalidades actuales de tratamiento se consideran potencialmente contraindicadas como consecuencia de factores clínicos o factores del paciente. Por ejemplo, pues factores, un tumor que no es posible tratarlo quirúrgicamente por sus características, que ha recidido muchas veces, que no consideramos que la cirugía sea sensata porque haya, por ejemplo, que extirpar el ojo para tratar el tumor, o que, por ejemplo, además, pues por la edad, pacientes muy jóvenes que no pueden ser o no es aconsejable que sean tratados con radioterapia, o pacientes que se encuentran en un estado clínico que no permite una cirugía muy agresiva. Pues esto es un carcinoma vasocelular avanzado. Dentro de este grupo de carcinoma vasocelular avanzado están los carcinomas vasocelulares metastásicos. Los pacientes metastásicos, como ven, en la literatura se han publicado hasta 2011 364 casos. Nosotros en el Instituto Valenciano de Oncología, a lo largo de yo llevo trabajando en el IVO 25 años junto con el doctor Guillén, hemos visto tres pacientes con carcinoma vasocelular metastásico. Es decir, que es una enfermedad efectivamente muy poco frecuente. Pero bueno, se puede dar. Y se da precisamente en pacientes no muy mayores, pacientes con una edad media en torno a los 40-50 años, con tumores localizados generalmente en la extremidad cefálica o en el cuello y que se extienden fundamentalmente a ganglios o al pulmón en segundo lugar. Y hay que saber que el carcinoma vasocelular, cuando da metástasis, es un tumor muy difícilmente tratable. Responde muy mal a la quimioterapia. De hecho, no existe ninguna quimioterapia aprobada como uso curativo, sino simplemente con uso paliativo. ¿Cómo de frecuente es que nos encontremos con carcinomas que no podamos operar o que hayan dado metástasis? Esto es muy frecuente. Hemos dicho que el carcinoma vasocelular pues afecta, este año se diagnosticarán en España unos 100.000 pacientes nuevos. Bueno, pues ¿cuántos de esos realmente van a tener un problema serio? Pues lo que han estudiado en este centro de Zúrich
es un centro terciario parecido al que sería el IVO. Ellos han revisado sus carcinomas vasocelulares durante 5 años y han clasificado estos carcinomas como casos simples, casos moderados o casos graves. ¿A qué han llamado caso grave? Pues a pacientes que ya tenían ellos más de 10 carcinomas, o sea, no uno, sino 10, en la piel 10, y que habían tenido una progresión clínica grave o que requerían un tratamiento complejo, multidisciplinar. Bueno, pues eso dentro de su incidencia les da una incidencia del 0,6%. Vale, el carcinoma vasocelular es una enfermedad muy frecuente, pero los graves son realmente poco frecuentes, ¿eh? Lo mismo han hecho en Estados Unidos las compañías de seguros americanas, que están muy interesadas en conocer cuánto dinero les va a costar tratar los carcinomas vasocelulares avanzados, porque el fármaco que se dispone actualmente es bastante caro, pues han calculado una incidencia muy parecida, el 0,8%, ¿eh? O sea que el carcinoma vasocelular avanzado es una enfermedad poco frecuente, pero si lo ponemos en el contexto del cáncer más prevalente en la especie humana, pues realmente con cierta frecuencia vamos a ver pacientes en estas condiciones, ¿eh? Y requerimos, además actualmente hasta hace muy poco no existía una alternativa terapéutica eficaz, no podíamos operarlos, la radioterapia en ocasiones no era capaz de controlar la enfermedad, con lo cual pues hemos tenido la suerte de que se ha avanzado bastante en el tratamiento, ¿eh? Se ha avanzado bastante en el tratamiento hablando de esto, del origen celular del carcinoma vasocelular. La hipótesis más plausible es que el carcinoma vasocelular se origina en estas células. Esta es la protuberancia del folículo piloso. El folículo piloso tiene un músculo erector del pelo, el responsable de que el pelo se ponga de punta, y esa zona donde se inserta el músculo del pelo en el folículo piloso es una zona muy rica en células madre. Y esas células madre hacen dos cosas. Por un lado, migran a la epidermis para proporcionar un pool de células que haga que la epidermis se siga dividiendo. Y por otro lado, migran hacia el folículo piloso para que el pelo siga teniendo pool de células madre para crecer. Bueno, pues estas que suben hacia arriba son las células en las cuales posiblemente la radiación ultravioleta origina el tumor. Y estas células están reguladas su proliferación por una vía de señalización celular, ¿eh? Esa vía se llama vía del erizo, vía del Hedgehog, que es muy importante para que estas células sean capaces, por un lado, dividirse y por otro lado, ser capaces de migrar a lo largo de un tejido. Bueno, pues esta es la vía del erizo. La vía del erizo tiene varios actores, uno es un receptor y luego una serie de proteínas que se encargan de hacer una cosa, que es que esto, que hay aquí este palito, esta cerilla, que se llama factor de transcripción GLI, sea capaz de entrar. Un factor de transcripción es una proteína que entra dentro del núcleo de la célula y le dice a una serie de genes, poneros en marcha y empezar a dar vuestras señales. Esto es lo que hace. Por esta vía de señalización tiene una proteína receptora que está mutada con alta frecuencia en los carcinomas vasocelulares, además por el sol. El carcinoma vasocelular se origina fundamentalmente por el sol repetido, por radiación ultravioleta A que tomamos de forma intensa, el sol que tomamos en verano. Vamos al sol mucho rato, no recibimos exposición solar como un labrador que está todo el día al sol, estamos mal entrenados para recibir sol, ese día hemos estado mucho rato al sol, nos hemos quemado o no, pero hemos estado mucho rato, pues eso es lo que causa el carcinoma vasocelular. Pues un 80% tienen mutada esta proteína, un 10% tienen mutada esta proteína y un pequeño porcentaje de carcinomas tienen mutadas proteínas de más abajo de esta vía de señalización. Eso hace que esta vía esté permanentemente activa y eso hace que los carcinomas vasocelulares tengan tendencia a dividirse continuamente. Además hay una enfermedad que se llama síndrome de Gorlin, en la cual los pacientes desde bien pequeñitos hacen carcinomas vasocelulares de forma espontánea. Y lo que les pasa a estos pacientes, tienen una enfermedad genética que se llama síndrome de Gorlin, que tienen mutada esta proteína, pero ya en línea germinal. Su primera célula ya tenía esa mutación, ¿eh? Bueno, pues la vía de señalización del erizo se produce en una protuberancia de la célula que se llama cilio primario, donde tenemos el receptor y hay esta proteína que se llama smoothen, que tiene que ir desde el citoplasma a unirse al receptor para ejercer sus funciones. Bueno, pues esto se puede bloquear por tres formas distintas. Por un lado, hay un fármaco muy barato, que es el itraconazol, un fármaco que empleamos para el tratamiento de los hongos, que realmente tiene un coste económico muy bajo, que es capaz de bloquear la migración de smoothen hacia donde hace efecto. Por otro lado, tenemos dos fármacos actualmente comercializados que se llaman inhibidores competitivos de smoothen, que son bismodegib y besonidegib, que son muy eficaces para bloquear. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de bloquear el GLI, el factor de transcripción que va a entrar en el núcleo, mediante un fármaco que se emplea en hematología, que es el trióxido de arsénico. O sea que tenemos varias posibilidades de bloquear la clave que hace que el carcinoma vasocelular pueda sostenerse biológicamente. Itraconazol. Hay una publicación en una revista muy seria, los oncólogos la conocen muy bien, reciente, relativamente reciente, que nos explica un ensayo clínico en fase 2 a instancias de investigadores,
para probar si el itraconazol es eficaz para conseguir bloquear la proliferación de los carcinomas vasoculares y resulta que sí. Lo que pasa es que es menos útil clínico que los fármacos que hablaremos después porque es mucho menos potente, inhibe 100 veces menos que Vismodegib. Pero consiguen, bueno, pues realmente respuestas clínicas parciales con un fármaco que tiene interés en cara a posteriores investigaciones a su desarrollo. Hay muchos fármacos capaces de bloquear smucen, muchos, pero solamente se han ensayado en el carcinoma vasocelular dos. Uno se llama Vismodegib y otro se llama Sonidegib. Vismodegib es de la empresa Roche, Sonidegib es de la empresa Novartis. ¿Qué eficacia tiene Sonidegib, el de la empresa Novartis? Pues hay un ensayo clínico publicado muy recientemente en Lancet Oncology, es un ensayo clínico pivotal que prueba 2 dosis y se dan cuenta de una cosa, de que consigue unas respuestas que suman tanto respuestas parciales como respuestas completas de en torno al 50% de los pacientes. Ahí ensayaban 2 dosis, una de 200 y una de 800. Y curiosamente, la dosis de 200 fue más eficaz que la de 800. Posiblemente porque los pacientes, pese a que era un estudio randomizado, los pacientes que estaban en el estudio de 800 eran más difíciles que los que estaban en el de 200. Lo interesante de este fármaco es que los pacientes con vasocelular metastásico consiguieron unas tasas de respuesta del 80%, con una respuesta objetiva muy mantenida, con lo cual realmente es un fármaco prometedor especialmente para los pacientes con metástasis cutáneas. Este fármaco no está comercializado en España, estas son fotos de su ensayo. En España no se ha autorizado aún su comercialización, bueno, sí que se ha autorizado, pero el laboratorio no ha procedido a su comercialización en la actualidad por motivos que actualmente aún desconocemos. En Estados Unidos sí que está disponible. El que está disponible en España es el Vismodegib, el otro fármaco que actúa igual que este, bloqueando esa proteína que veíamos en la vía de señalización que se llama smucen. ¿Cómo de eficaz es este fármaco? Pues hay varios ensayos, desde un primer ensayo que se hizo inicialmente en fase 1, en el cual se veía unos resultados muy prometedores y que se publicaron en el New England en el año 2009, es decir, que hace ya un desarrollo clínico más de 18 años este fármaco. Pues este ensayo, que se llama EVIVANCE, es el ensayo pivotal, se obtuvieron unas tasas que llamamos de respuesta objetiva del 43%, pero lo interesante de esto es que el 21% de estas respuestas eran respuestas completas, y el otro 22% eran respuestas parciales, una tasa de respuesta del 43%. Hay que decir que este ensayo clínico tenía unos criterios muy exigentes para definir respuesta completa. Exigía que el tumor hubiera desaparecido tanto clínica como histológicamente, y además si el tumor había provocado una úlcera, por ejemplo, afectando al hueso, para definir respuesta completa exigía que la úlcera se hubiera epitelizado por completo, lo cual no siempre ocurre. Se hizo un segundo ensayo, que nosotros sí que participamos en él, el ensayo de Stevie, en los cuales los criterios para definir respuesta completa no fueron tan estrictos, y ven que las respuestas completas llegaron a 2/3 de los pacientes, las respuestas globales llegaron a 2/3 de los pacientes, dividiéndose 1/3 en respuestas completas y otro tercio en respuestas parciales. Y esto es lo que se parece al uso clínico, porque el fármaco actualmente ya no está en fase de ensayo clínico, ya está comercializado, se puede emplear, y es un fármaco realmente eficaz, porque a pacientes en los cuales no podemos hacerles nada, ya no existe una vía para el tratamiento, disponemos de un fármaco muy eficaz, con unas tasas de respuestas muy apreciables, muy valorables. Este es un paciente con síndrome de Gorlin. El síndrome de Gorlin son pacientes que desde el nacimiento tienen múltiples carcinomas vasocelulares. Pues nosotros en 6 meses de tratamiento, respuesta completa de la totalidad de la docena, eran tumores incontables, respuesta completa de la totalidad de sus pacientes. Paciente con carcinoma vasocelular cuya única alternativa era porque afectaba a la musculatura extrínseca del ojo, pues en 6 meses respuesta completa, sin tenerle que quitar el ojo. Y esta respuesta además, ¿cuánto tarda en aparecer? Por lo que dicen los ensayos clínicos es que es se consigue la respuesta máxima bastante pronto. En 6 meses de tratamiento hemos alcanzado la máxima respuesta. Aquí tienen un paciente con un carcinoma vasocelular muy extenso, con respuesta completa en solo 3 meses. Este es uno de los pacientes con carcinoma vasocelular. Fíjense, cuando uno banaliza el carcinoma vasocelular pasan estas cosas. El tumor es capaz de penetrar en el hueso y llegar incluso a la dura madre. Es decir, que es un tumor que empezaba en la piel, que una técnica quirúrgica sencilla se hubiera curado, pues llegamos a estados graves. Pero fíjense, este fármaco, es un paciente de la doctora John Barth también, con una respuesta realmente muy valorable y que actualmente está en respuesta completa. Este paciente, este tumor que era incurable, se le ha conseguido hacer una respuesta completa. Y esta respuesta, cuando la conseguimos, ¿cuánto tarda en aparecer? ¿Cuánto tarda o cuánto va a durar? Pues mire, lo que dicen los ensayos es que la respuesta es muy duradera.
En los análisis de los ensayos clínicos iniciales, cuando se ha hecho un seguimiento 30 meses después, se ve que todos los pacientes que estaban en respuesta completa siguen estándolo 30 meses después, con lo cual la duración de la respuesta está en torno a los 26 meses porque el seguimiento está en 30 meses. Es decir, que es un fármaco que provoca respuesta rápida y que cuando la consigue, cosa que ocurre en 2/3 de los pacientes, esa respuesta es bastante duradera. Es un fármaco bastante útil en cuanto al tratamiento. Les pongo un ejemplo: paciente con carcinoma vasocelular que afecta al aparato lacrimal, que afecta a la musculatura extrínseca del ojo, el recto interno en este caso. El tratamiento de ese tumor implica quitar prácticamente una exanteración y dejar al paciente con una diplopia porque no va a poder mover los dos ojos a la vez. Pues este paciente con este fármaco en 9 meses hace una respuesta clínica completa, histológica y radiológica, que además, esto es en el 2012, el paciente lo revisamos ahora en el 2017 y sigue en respuesta completa. O sea que es un fármaco bastante eficaz. ¿Y cómo de tóxico? La ventaja que tienen los fármacos frente a dianas moleculares es que tiene una toxicidad mucho más manejable. De esto saben mucho más los oncólogos, pero es una toxicidad bastante manejable. La toxicidad más frecuente son calambres musculares, que aparece en 2/3 de los pacientes. La segunda es la alopecia, que aparece también 2/3, y la tercera es la disgeusia, alteraciones de la sensación del gusto, que aparece en la mitad de los pacientes aproximadamente. En mi opinión, esas 3 toxicidades son bastante manejables, pero la que es grave es la última, que es la pérdida ponderal, que aparece en 1/3 de los pacientes. Cuando estamos hablando de un anciano, porque habitualmente son personas de edad avanzada los que tienen estos tumores, y le hacemos perder pues, un peso importante y una situación de astenia, pues es un fármaco que puede tener una toxicidad importante. Pero por fortuna esta toxicidad aparece tardíamente en el tratamiento, aparece cuando llevas más de 6 meses. La alopecia es curioso, porque esta alopecia está originada porque bloqueamos HEDGOG. HEDGOG es, como hemos dicho, una vía de señalización esencial para las células madre del pelo. El pelo sigue un ciclo. El ciclo del pelo aparece una primera fase que se llama fase de anagen, en la cual el pelo crece tanto a lo largo como a lo ancho, se hace gordo y largo. Pasados unos 3-4 años entra en una fase crítica que se llama decatagen y da lugar a una última fase final que se llama telógen. El telógen, el pelo se cae, pero rápidamente las células madre del folículo piloso vuelven a crecer para que crezca un pelo nuevo. Por eso, cuando nos vienen pacientes con caída de pelo, pues los dermatólogos no nos asustamos mucho según qué casos, porque sabemos que ese pelo que se ha caído va a volver a salir. Bueno, pues este fármaco, el Vimizim, es capaz de bloquear ese ciclo del pelo, con lo cual tenemos lo que llamamos efluvio telógeno. Y se cae el pelo, pues mire, se cae el pelo de las pestañas, se cae el pelo de las cejas y se cae el pelo del cuero cabelludo. Aquellos pelos, áreas del pelo que tienen muchos pelos en la que llamamos fase telógena. Pero es una caída de pelo reversible. Cuando dejamos el fármaco se puede recuperar. Las alteraciones del gusto son, básicamente, los pacientes se quejan que los alimentos tienen sabor dulce. Y clínicamente es un fármaco que se da una dosis diaria por vía oral de 150 miligramos. Es imprescindible que no exista riesgo de embarazo durante el tratamiento. Hay que tener siempre una prueba de imagen para medir si el paciente está respondiendo o no, aparte de la clínica, y saber que la respuesta aparece precozmente antes de 2-3 meses y que la máxima respuesta la conseguimos aproximadamente a los 6 meses. Con lo cual tenemos un fármaco realmente muy eficaz para tratar los pacientes con carcinoma vasocelular avanzado. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a otro tema, al tema del melanoma. Y el control del melanoma, como saben ustedes, es uno de los grandes problemas, puesto que el melanoma, frente a lo que hemos visto en las queratosis solares y en los vasocelulares, que son en su mayoría controlables, el problema del melanoma es que muchas veces deja de ser controlable con facilidad. La doctora Virtudes Soriano Teruel es médico adjunto del Servicio de Dermatología en Oncología y también es miembro del Instituto Valenciano de Oncología desde hace ya muchos años. Cuando quieras, Virtudes. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer al profesor John Bart su invitación y al doctor Guillén y a todos los presentes. Tengo que puntualizar que no soy dermatóloga. Soy oncóloga, pertenezco al Servicio de Oncología del IVO, pero soy un aprendiz de derma. Comparto mucho con ellos, siempre estoy preguntando, soy muy preguntona. Y que se trabaja genial con ellos. Bueno, yo voy a revisarles un poco de pasada las novedades que se han producido en el tratamiento del melanoma en el estadio 4. Ya se ha comentado previamente
el doctor John Bart que en los estadios iniciales es controlable y curable la enfermedad en la mayoría de los pacientes con una resección quirúrgica adecuada. El melanoma es un tumor que ha aumentado su incidencia en los últimos años, llegando a situarse entre los 10 primeros tumores más frecuentes. Además, es la primera causa de muerte por neoplasia cutánea. En España se diagnostican 7-9 casos por 100.000 habitantes cada año, pero además es un tumor de los más frecuentes en los adultos jóvenes, siendo diagnosticados más de la mitad de los casos de melanoma antes de los 60 años. Su pronóstico hasta hace poco tiempo en los estadios diseminados era un pronóstico nefasto, con una supervivencia media entre 9 y 12 meses y solo un 5% de los pacientes en este estadio estaban vivos a los 5 años. Pero con ello, además, con los tratamientos que disponíamos en ese momento, no conseguíamos mejorar la supervivencia, ni con monoterapias, ni combinándolas, ni combinando quimioterapia con inmunoterápicos, y solo el interferona interleuquina a dosis altas conseguía un control en un pequeño número de pacientes, pero este tratamiento estaba limitado a pacientes con muy buen estado general, sin comorbilidades, ya que es un tratamiento extremadamente tóxico y muchos pacientes acaban siendo tratados en unidades de cuidados intensivos. Pero en el melanoma hay un año que fue un punto de inflexión, hay un antes y un después, el 2011. Hasta el 2011, como vemos, estábamos un poco escasos de tratamientos en esta patología y con muy pocas posibilidades, como he comentado. Pero es en los últimos 5 años, cuando nuevos fármacos han sido incorporados a nuestro arsenal terapéutico, que están cambiando el pronóstico de nuestros pacientes, que es lo que vamos a revisar esta mañana. Y ello ha sido gracias a ¿qué? A un mejor conocimiento de las claves moleculares que conducen al desarrollo del melanoma y a un mejor entendimiento y comprensión de la interrelación entre las células tumorales y el sistema inmune, y sobre todo el desarrollo de fármacos que son activos a dichos niveles. En primer lugar, recordarles que el melanoma es el tumor con mayor carga mutacional que existe, y una de las vías oncogénicas fundamentales en la patogénesis del melanoma es la vía de las MAP quinasas. El melanoma, en el 50% de los melanomas cutáneos existe la mutación en BRAF, en el gen V600C, siendo en el 90% de los casos la mutación V600C secundaria a una sustitución de la valina por guanina. Otras mutaciones también existen, son mucho menos frecuentes. Pero esta mutación sobre todo es más frecuente según donde se haya desarrollado el tumor primario, y siendo su mayor incidencia en aquellas zonas de la piel que no presentan daño solar crónico, que ya nos han explicado esta mañana las consecuencias que tiene esas lesiones. Con el desarrollo de fármacos que inhiben tanto en los BRAF como MEK, estamos bloqueando esta vía oncogénica que está provocando una activación constante de las células tumorales, dando lugar a una proliferación y supervivencia. Y si nosotros bloqueamos estos pasos, bien un único bloqueo o doble bloqueo, estamos inhibiendo esta proliferación y frenando el crecimiento tumoral. En la actualidad disponemos de 3 fármacos inhibidores de BRAF, bemurafenib, dabrafenib y encorafenib, los 2 primeros ya comercializados y disponibles en la práctica diaria, y 3 inhibidores de MEK, tramitinib, cobimetinib y binimetinib, todos son IPS. Los 2 primeros también comercializados y ya los utilizamos diariamente. ¿Quién ha aportado estos tratamientos? Los inhibidores de BRAF, que bloqueaban exclusivamente a los melanomas BRAF mutados, que aportaron, ya demostraron una mejoría en supervivencia libre de progresión frente a los tratamientos que disponíamos, que era la quimioterapia, así como el inhibidor de MEK de trametinib, que es el trametinib, que obteníamos un 50% de respuestas objetivas, que ya para los que tratábamos el melanoma todavía seguimos aplaudiendo. Con una duración media de la respuesta de 6 meses,
y una toxicidad que era fiebre y sobre todo una toxicidad cutánea que los dermatólogos conocen perfectamente, como son el RAS, y una mayor incidencia de carcinomas escamosos debido a una hiperactivación paradójica de las células que no presentan la mutación en BRAF. Pero a los 6 meses los pacientes nos progresaban, y esto es debido a que el tumor acaba desarrollando resistencias. Y una de las causas fundamentales de esta resistencia es la reactivación de ERK. Se planteó el combinar, el bloquear no solamente BRAF, sino un poco más abajo de esta vía oncogénica, es bloquear también MEK y a ver si el doble bloqueo conseguíamos un mayor beneficio. Ello se demostró en estudios preclínicos que se revertía el crecimiento de las células tumorales con la doble combinación, y en 3 estudios fase 3 ya comunicados, 2 con la combinación de dabrafenib y trametinib y 1 con bemurafenib y cobimetinib, que hay una mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global de nuestros pacientes, es decir, que retrasamos la aparición de esta resistencia y la podemos revertir. Y además con una disminución de los acontecimientos derivados a estas lesiones cutáneas hiperproliferativas, siendo este el tratamiento que estamos actualmente utilizando en los pacientes melanoma BRAF mutado. ¿Qué han aportado? ¿Qué beneficio? Bueno, en todos los estudios comunicados, y todos estos son datos, estudios fase 3, más de un 70% de los pacientes obtienen respuestas objetivas, parciales y completas, pero es que las completas son entre un 16 y 17%. Esto es algo que es muy importante en nuestros pacientes. Y algo que vemos con estos tratamientos, que son tratamientos que la aparición de la respuesta es muy rápida. Los pacientes a las 3-4 semanas de iniciar el tratamiento se encuentran muchísimo mejor, con la media de aparición de respuesta inicial a las 8 semanas. Pero no solamente conseguimos un beneficio clínico, nuestros pacientes queremos que vivan. Ya tenemos datos a 3 años de las 3 combinaciones de los 3 estudios fase 3 y vemos que un 45% de los pacientes está vivo a los 3 años. Recordar que con los tratamientos que disponíamos era un 5% de los pacientes a 5 años. Bueno, y dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Yo soy más aseadita que los dermatólogos. Este paciente es un paciente BRAF mutado que tenía múltiples localizaciones ganglionares, como ven, un bulky, lo que llamamos en oncología bulky ganglionar, supraclavicular, le producía mucho dolor, incluso dificultad para la deglución, así como en otras localizaciones. El paciente inició tratamiento con doble bloqueo y 15 días después ya se objetiva una respuesta parcial muy evidente. El paciente venía súper contento a la consulta, no tenía dolor y podía comer a gusto. Otro caso también que estamos atendiendo en nuestra institución es este paciente que ven tiene una metástasis peritoneal superior a 10 centímetros, que era BRAF mutado, empezó tratamiento con el doble bloqueo y en la primera valoración a las 8 semanas ya se objetiva una respuesta parcial. Este paciente ha proseguido el tratamiento hasta la actualidad y por casualidad lo he visto esta mañana y sigue respondiendo. El paciente está perfecto y realiza una vida normal. Bien, siempre cuando tenemos tratamientos que son efectivos, pero no en el 100%, buscamos cuáles son los factores pronósticos para decir quién va a vivir más, quién va a tener mayor tiempo de supervivencia libre de progresión. Bien, Georgina Long comunicó estos datos en SMR, que se hizo un pool análisis de todos los pacientes tratados con esta combinación, tanto en fase 1-2 como en los fase 3. Se analizaron diferentes factores como el estado general del paciente, el sexo, la LDH, el número de localizaciones metastásicas. Y de estos más de 600 pacientes analizados se vio que aquellos pacientes con LDH normal y menos de 3 localizaciones metastásicas, un 70% de supervivencia a los 3 años. Frente a los pacientes con LDH elevadas y 2 veces la normalidad, que la supervivencia es de un 7%. ¿Y cómo lo toleran? Estos tratamientos en global se toleran bastante bien, son fácilmente manejables.
Las toxicidades reportadas por ambas combinaciones son parecidas pero no iguales. Hay que conocerlas, estas diferencias, para escoger la mejor combinación a las características de cada paciente. Es más frecuente la pirexia en la combinación de dabratrambia secundario al dabrafenib y más la fotosensibilidad en la combinación de bemurafenib y cobimetinib. Pero hemos aprendido a manejarlo, educamos a nuestros pacientes a lo que deben de hacer, la importancia de cubrirse, de usar protectores solares, de no exponerse al sol. Bueno, y ahora, ¿cuál es el otro grupo de fármacos que está cambiando el pronóstico de nuestros pacientes? Los nuevos inmunoterápicos. Los nuevos inmunoterápicos los oyen constantemente, se comunican en la prensa. Bueno, este es un esquema de la interrelación entre el sistema inmune y las células tumorales. En el lecho tumoral se liberan antígenos propios del tumor como consecuencia de la muerte celular. Las células dendríticas, que son las presentadoras de antígeno profesionales, captan estos antígenos, migran hasta el ganglio linfático, donde presentan el antígeno al linfocito, que es muy activo, pero es un señorito, hay que presentarle los antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, y se produce la activación de las células T, que pasan ya al torrente circulatorio, ya son capaces de reconocer un antígeno, los linfocitos son muy específicos, y al llegar al lecho tumoral son capaces de interactuar con las células tumorales y producir su muerte. Estos nuevos inmunoterápicos, lo habrán oído, son selectivos y actuamos en los checkpoints inmunológicos. ¿Qué son los checkpoints inmunológicos? Pues los puntos de interacción clave entre los linfocitos y las células dendríticas en la zona de activación inicial en los ganglios linfáticos, y de los linfocitos T ya activados y su relación con las células tumorales. En la activación de los linfocitos influye también una serie de moléculas, unas activadoras y otras bloqueadoras, que si nosotros mediante anticuerpos agonistas o anticuerpos que bloqueen estas moléculas negativas, vamos a conseguir una mayor activación de los linfocitos. En el melanoma, a día de hoy, disponemos de 3 fármacos que actúan bloqueando dos moléculas inhibitorias: el ipilimumab, que es un anticuerpo anti-CTL4, que actúa sobre todo en la fase inicial de activación en el ganglio linfático, y nivolumab y pembrolizumab, que son 2 anticuerpos anti-PD1. ¿Qué han aportado estos fármacos? El primer fármaco que dispusimos fue el ipilimumab, un anticuerpo anti-CTL4, y fue el primer fármaco en el tratamiento del melanoma que demostró una mejoría en la supervivencia de los pacientes melanoma estadio 4, tanto en segunda línea, es decir, previamente tratados con otro tratamiento, o en primera línea. Aunque el porcentaje de respuestas era bajo, un 20% para los datos que he aportado previamente, lo que vimos es que eran respuestas duraderas. Y de hecho, el análisis de casi 5.000 pacientes tratados con este fármaco, tanto en ensayos clínicos como en la vida real, como en los usos expandidos, en la curva de supervivencia se produce un plató a los 3 años. Y un 20% de los pacientes sigue vivo a los 10 años. Casi podemos decir que hasta los hemos curado. Y eso lo decimos siempre con la boca pequeña. ¿Qué han aportado los nuevos fármacos anti-PD1? Bueno, a nivel de respuesta, ya en los estudios fase 3, tanto el nivolumab como el pembrolizumab, en primera línea, ya aportan más respuestas objetivas, un 40%, de un 8 a un 10% de respuestas completas. Pero lo que es muy importante, el 80% de estas respuestas son mantenidas en el tiempo. Pero no solo, de nuevo, nosotros queremos que nuestros pacientes, aunque tengan enfermedad, vivan y vivan bien. La supervivencia a 2 años, hay que tener en cuenta y recordar que no tenemos tanto tiempo estos fármacos a nuestra disposición. Luego vamos cada año comunicando los datos y vamos pasito a paso. Bien, con estos inmunoterápicos al año ya tenemos un 70% de supervivencia, pero es que a los 2 años tenemos más del 50% de los pacientes siguen vivos. Se estudió la importancia o no de la expresión de PDL1. Hay que recordar que el anticuerpo anti-PD1 está bloqueando la unión
de PD1 con su ligando en las células tumorales, que es PDL1. Bien, ya vimos que los pacientes PDL1 positivo tenían mayor supervivencia y mayor porcentaje de respuestas, pero los que eran PDL1 negativo, más del 50% de los pacientes se beneficiaban del mismo. Por lo tanto, en melanoma, que no es lo mismo en otros tumores, que expresen PDL1 o no, no es indicativo para no utilizar este tratamiento. Y de nuevo, no todos son curvas y números. Esto es un caso real que tenemos en nuestra institución. Este es un paciente que se inició en enero del 2015 tratamiento con nivolumab concretamente por tener metástasis pulmonares, estas metástasis ciliar y una metástasis lítica con masa de partes blandas a nivel de la pelvis. Tras un año de tratamiento, en enero, objetivamos que no había lesiones ni a nivel ganglionar ni pulmonar, no había masa de partes blandas, pero es que la lesión ósea se había recalcificado totalmente. Y a fecha de hoy, el paciente continúa en remisión completa. Bueno, tenemos unos fármacos, en oncología siempre tenemos una cosa buena, vamos a sumar 2, y si podemos 3. Vamos a ver si podemos con todo y aniquilamos toda la enfermedad. Tenemos un fármaco que activa los linfocitos inicialmente y otros fármacos que bloquean uno de los mecanismos de escape de la célula del tumor al control del sistema inmune. Bien, pues este es el estudio fase 3, el SIGMA 067, en el que se randomizaron los pacientes a recibir o el esquema de combinación con ipi-nivo versus nivolumab o ipilimumab. Los primeros datos que se presentaron fueron de supervivencia libre de progresión, con un beneficio a favor de la combinación y de la monoterapia con anti-PD1 versus ipilimumab. Y en relación con la expresión de PDL1, parece que los pacientes que son PDL1 negativo, mayor beneficio que los que son PDL1 positivo, en el que no hay diferencias. Y recientemente, hace exactamente 2 meses, se comunicaron ya los datos de supervivencia, ya que habían ocurrido el suficientemente número de eventos, y se sigue manteniendo un beneficio a favor de la combinación y del anticuerpo anti-PD1 versus ipilimumab. Y sí que parece que los pacientes que son PDL1 negativos se benefician un poco más del tratamiento de combinación. ¿Y qué nos aporta de beneficio? Bueno, altos porcentajes de respuesta, casi un 60% del tratamiento de combinación, con casi un 20% de respuestas completas, no habiéndose alcanzado la duración media de la respuesta. Pero esto tiene un precio. Es un esquema que es muy tóxico. De hecho, los pacientes tratados con la combinación, hasta un 58% de los pacientes presentaron toxicidades severas grado 3-4, obligando a la interrupción del tratamiento en un 31%, en relación con un 20 y un 27% de toxicidades con monoterapia. Aunque, como se comunican los investigadores, un 70% de los pacientes que obtuvo respuesta y se interrumpió el tratamiento se mantuvo. Bueno, el sistema inmune ya estaba activado y el sistema inmune, como saben ustedes, tiene muy buena memoria. Otro fármaco que ha llegado a nuestro arsenal recientemente y ha sido aprobado es un virus oncolítico que es T-VEC. T-VEC es un virus oncolítico que está basado en la modificación del herpes simple tipo 1, que se han suprimido 2 genes no esenciales para conseguir una mayor replicación y lisis de las células tumorales y una activación de la respuesta inmune, tanto local como a distancia. Esta es la forma en que actúan estos fármacos. Estos fármacos hay que inocularlos dentro de la lesión tumoral, por lo tanto está limitado a aquellos pacientes que tengan una lesión accesible, ya sea cutánea o ganglionares. La aprobación ha venido de este estudio, en el que fueron estratificados los pacientes a recibir o bien tratamiento con T-VEC o bien tratamiento con el factor de crecimiento de colonias, con un beneficio en la supervivencia a favor de los pacientes tratados con T-VEC. Pero ya en este estudio se vio que los que realmente se beneficiaban eran los pacientes con estadio 3 no resecable o estadio M1A, es decir, metástasis cutáneas ganglionares o subcutáneas sin elevación del LDH y en primera línea.
De hecho, la aprobación ha sido para los pacientes en esta situación: estadio 3 no resecable y estadio M1A. Bueno, y aquí tienen resumido lo que les acabo de decir. De una supervivencia al año de un 25-35% en los estudios comunicados, con el ipilimumab obteníamos un 47% de supervivencia al año, pero ya con los tratamientos Diana y con los nuevos inmunoterápicos, una supervivencia al año superior a 70%. Pero lo que sí es muy importante, a los 3 años ya tenemos supervivencias mayores al 50% y al 60% que se ha comunicado con los tratamientos de combinación. Bien, pero no es que con esto nos conformemos, no, seguimos investigando. Están en estudio agonistas de CD37 y OX40, anti-LAG, anti-TIM y anti-HIRT, que estos son combinaciones, son fármacos muy prometedores, tanto en monoterapia como en combinación. Pero nuevas combinaciones también. Inmunocheckpoints anti-PD1 con terapias dirigidas, tanto inhibidores de BRAF y MEK, el llamado, estamos reclutando en este momento pacientes que se llama estudio Trilogy. Dobletes de anti-PD1 con inhibidores de MEK para pacientes BRAF wild type, ya que los inhibidores de MEK aumentan y favorecen la respuesta inmune. La combinación de anti-PD1 con los inhibidores de AIDO, que han mostrado en las fases 1 muchas respuestas y muy buen perfil de toxicidad, así como la combinación de anti-PD1 con TIVEC. Bueno, mucho hemos logrado, pero mucho nos queda todavía por conseguir. Tenemos retos: las metástasis cerebrales, los melanomas uveales, los mucosos, biomarcadores para seleccionar bien nuestros pacientes, qué secuencias utilizar. Y bueno, estamos en la lucha. Muchas gracias por su atención. Esto lo quiero cerrar, pero estoy un poco tarde. Muy bien, doctora Soriano, una presentación excelente y además una puesta al día magnífica sobre lo que constituye la nueva biología de tratamiento del melanoma, que es, como acabamos de ver, altamente esperanzadora. Se ha pasado de ser un tumor cuyos enfermos en fase 3 estaban ya, no digamos 4, condenados a morir. Ahora siguen vivos entre nosotros, afortunadamente, y con una buena condición de vida. Creo que, aunque no se ha conseguido todo, se ha conseguido muchísimas cosas. Son las 2 de la tarde, de todas formas vamos a abrir un poco el diálogo, sobre todo si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración a lo que se ha hecho, o si alguno de la mesa también quisiera hacer algún comentario. Tú llevas el diálogo. Muy bien, pues ¿alguien quiere hacer algún comentario? Yo he hecho algo mal. Ya. No, que estabas muy cerca. Hombre, yo destacaría sin duda alguna la importancia del momento que estamos viviendo, o sea, lo que ha presentado los tres, vamos, las tres novedades, la luz que cura, el nuevo tratamiento del carcinoma vasocelular y no digamos el melanoma. Yo creo que estamos en una etapa que quizá no somos del todo conscientes. Yo creo que los más mayores, podemos decir, sí que somos conscientes de que estamos en una revolución en el tema de la oncología y que además el futuro todavía es más prometedor. Como parte de contrapartida es quién va a pagar todo esto, porque claro, lo que han presentado, estamos hablando de un gasto sanitario, bueno, que ni lo quiero pensar, pero estamos hablando de 80, 90.000, 50.000 euros al año. ¿Qué cuesta? Mucho dinero, ahora yo no me acuerdo. En este momento, los números exactos no me acuerdo. Aquí está la directora general. Pero mucho dinero. Una inmunoterapia del melanoma está por los 110.000 euros aproximadamente paciente. Hay una cosa muy importante y no sé, quizás al final la he tenido que decir porque es muy tarde. Estamos buscando los biomarcadores, escoger el mejor tratamiento para los pacientes. Los tratamientos Diana son tratamientos que se mantienen de por vida. No sabemos si los podemos parar.
Nosotros ya empezamos a tener experiencia de pacientes que hemos tenido que interrumpir tratamiento por toxicidad. Y bueno, la que ha tenido respuesta completa ya la tengo año y medio que no ha vuelto a recaer. Y con los inmunoterápicos ya se empieza a plantear, bueno, esto sería muchísimo debate y lo debatimos muchos, pero ya tenemos datos de que si el paciente obtiene la remisión completa con los inmunoterápicos, ya se empieza a plantear que podemos parar. Ya tenemos datos, sobre todo del Keino 006, que es el pembrolizumab, que pacientes que habían alcanzado en estudio en la remisión completa, se paraba el tratamiento y un 98% de los pacientes del total no han vuelto a recaer a 2 años, que era el seguimiento que disponíamos. De esos pacientes que eran, si no recuerdo mal la memoria, no sé si eran 98 o 100, solo 2 pacientes habían progresado. Hay un médico español en Estados Unidos, el doctor Rivas, que si leen ustedes, bueno, es un oncólogo, pero que ha trabajado toda su vida en el melanoma, que yo cada vez que lo escucho soy feliz, aprendo, súper didáctico, y le pregunté si teníamos un paciente que habíamos obtenido la remisión completa, si él tenía experiencia, tengan en cuenta que él ha trabajado fases 1, todos los estudios, podía parar el tratamiento. Yo tenía pacientes y me planteaba si yo podía parar el tratamiento. Y me dijo que él, si había remisión completa, ya se planteaba que se debía parar el tratamiento. Esto me lo dijo en conversación, que donde aprendes mucho en las reuniones. Bueno, y como he dicho, el sistema inmune tiene una memoria impresionante. Los pacientes que habían tenido toxicidad siguen respondiendo. Y eso, y habíamos parado, ya no se les trataba posteriormente, puesto que seguían en respuesta. Con los pacientes ya tenemos estos datos, los he presentado de ipilimumab. Había pacientes que no tenían respuesta completa, pero en el seguimiento a 10 años, bueno, tendrán sus lesiones controladas, sin progresión, pero están vivos. Y esto, como digo yo, que son ejemplos, nosotros tenemos en nuestra casuística pacientes vivos, tratados con ipilimumab y que siguen, y eran estadios de malísimo pronóstico inicial. Bueno, es una gran carga, pero también es verdad que más del 50% de los pacientes son adultos jóvenes. Muchas gracias. El doctor Martín Moreno quería intervenir. Muchas gracias. Enhorabuena. Ha sido excelente la sesión, la mesa y desde luego hemos disfrutado todos. Enhorabuena por la sesión y enhorabuena sobre todo por el trabajo que hacen día a día para hacer posible pues la prevención y el tratamiento de todos los problemas relacionados con los tumores de piel, los melanomas, que son tan importantes. Yo quería mencionar un tema relativo a la prevención. Y es que yo estuve unos años viviendo por motivos profesionales en Dinamarca y ya me llamó la atención su tendencia de que en cuanto salían unos rayos de sol se ponían todos con la cara sonriente y absolutamente se quitaban la ropa y se ponían, vamos, como boquerones al sol, mientras que los que no veníamos, no éramos de origen danés, pues intentamos buscar, en verano especialmente, pues algo que nos cubriera. Y era curioso el fotoenvejecimiento y demás. Bien, lo comentábamos incluso con amigos, dermatólogos y demás, el problema que había. Tanto es así que ahora ha habido una campaña que se han visto los daneses, dirigidos a los españoles, por favor, ayuden al danés al sol. A protegerse. Me gustaría saber un poco que, aparte del tema de, un poco con todo el tema de humor, hasta qué punto esto ha habido incluso contactos formales de las sociedades internacionales danesas o la española de dermatología o ha habido algún tipo de colaboración ahí. Y una segunda cosa relacionada con eso, ya con menos tono de humor, porque es a veces hay en medicina una cierta mensajes contradictorios entre diferentes especialidades, que hace falta siempre pulir un poco, porque a lo mejor no es tanta la contradicción. Pero en este caso concreto, desde la dermatología y en prevención en general del cáncer, se está hablando siempre que cuidado con la radiación ultravioleta, no exponerse demasiado al sol, utilizar fotoprotectores, mecanismos. Pero al mismo tiempo ahora recientemente me imagino que estarán al tanto de la Sociedad de Endocrinología diciendo, ojo con tomar tan poco sol como se está tomando,
porque los niveles de vitamina D pueden verse afectados. Entonces, lo digo incluso trasladando a la mesa de expertos pues algo que de una manera informal, con personas de la calle, he podido oír. He preguntado, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Esto es como lo famoso de pescado azul, pescado blanco, la carne sí, carne no. Este tipo de, a veces, estos mensajes que no quedan del todo claros. El tema de la vitamina D y la forma de absorberla de forma correcta y demás como problema de salud pública frente a los problemas asociados con el riesgo de la excesiva exposición al sol. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y es un tema que ha sido objeto de discusión. Quizás los dermatólogos estamos intentando hacer que la gente no tome sol y estamos previniendo a veces tumores que no son muy graves, como por ejemplo un carcinoma vasocelular o una queratosis actínica, y sin embargo estamos provocando a un paciente una insuficiencia de vitamina D que le puede agravar un cáncer sistémico como un cáncer de colon, un cáncer de mama o de próstata, o que le puede provocar algún otro problema serio cardiovascular como está relacionado. Y eso nos lo hemos preguntado. Y hay bastante discusión al respecto. Una de las cosas, por ejemplo, es cuáles son los niveles normales de vitamina D, porque todo esto viene a partir de trabajos de grupos de investigación sobre niveles plasmáticos de vitamina D, que parece que han puesto un umbral muy alto de vitamina D para considerarlo normal, y que la mayor parte de los que aquí estamos en niveles posiblemente deficientes. Posiblemente, quizás lo que está ocurriendo con estos niveles de vitamina D que se consideran normales es que no son normales, sino que son altos. Esa es la primera de las conclusiones que sacamos, o que se está comentando en la actualidad. La segunda cosa que nos preocupa a los dermatólogos es, bueno, pues ¿cuánta cantidad de sol hace falta para fabricar vitamina D? Pues en un país como el nuestro, con exponer los brazos al sol 10 minutos al mediodía, tenemos suficiente fabricación de vitamina D y eso no incrementa en nada el riesgo de cáncer cutáneo. Es decir, que una exposición de una parte limitada del cuerpo 3 días por semana, como los brazos, al mediodía va a darnos la suficiente cantidad de vitamina D. En un país como el nuestro, el problema más serio lo pueden tener pues en Dinamarca, donde poner los brazos al sol 10 minutos al día no siempre es posible y no siempre va a darles vitamina D. Y en esos casos sí que se debería la suplementación, posiblemente. Gente que tenga problemas de cáncer de piel debería ser suplementada, y gente que no lo tenga, pues que tome sol con la precaución adecuada. Pero en cualquier caso yo creo que existe una frontera, un punto intermedio que se puede uno llegar. Y sobre todo eso, advertir de que quizás los niveles que se están informando, incluso en revistas muy prestigiosas de vitamina D, nosotros hacemos analíticas de vitamina D a los pacientes con melanoma, por ejemplo, a los pacientes con carcinoma que les instruimos, y es difícil encontrar un paciente, incluso antes de haberle advertido, con niveles normales de vitamina D, y estamos en España, lo cual me hace pensar que posiblemente los niveles que seguimos como normales son demasiado altos. Yo quería comentar también, profesor Martín Moreno, que es una autoridad mundial en temas de prevención, el tema de no café para todos, saber la población a la que nos estamos dirigiendo. La población danesa, en su amplia mayoría, es una población de riesgo, puesto que son fototipos bajos, se van a quemar en las primeras exposiciones solares. Yo me meto aquí. O sea que en esta población, evidentemente, sí que hay que extremar lo que han hecho ahora, que es esta campaña que, por cierto, en el Congreso Nacional ha habido, se ha comentado cómo la sociedad italiana la ha copiado, hay muchas ciudades europeas que, dado el éxito que ha tenido esa campaña, la han reproducido. O sea, no es un chiste esa campaña es en serio. O sea, parece que nos hemos reído de ellos y no es nada así. Está muy estudiada, muy comprobada y con muchos fondos detrás. Pero entonces, saber cada uno qué fototipo tenemos. No es lo mismo un fototipo 4, que no nos quemamos nunca, que un danés o un sueco que tiene un fototipo 1 o 2, que siempre se va a quemar en las primeras exposiciones solares. Lo que aquí se ha insistido en estas charlas es la capacidad de tener una quemadura solar y la relación con el riesgo de tener cáncer en el futuro. Entonces yo creo que eso es muy importante, ese mensaje de saber qué riesgo tenemos, y el riesgo lo calibramos en fototipo, número de nebus, ojos azules, piel clara o piel claro, etcétera, etcétera. Entonces esas personas es las que hay que decir, ojo con el sol, sobre todo evitar la quemadura solar. Muy bien, pues yo creo que vamos a terminar ya la sesión, son ya las 3:15 de la tarde y es hora ya de irnos a comer.
Yo me atrevería a decir eso de cara al sol con la camisa nueva, aunque políticamente no es correcto, pero acabemos la sesión con algo que es políticamente incorrecto, pero bueno, desde el punto de vista de la salud y de la vitamina D es correcto. Buenas tardes.